de adoración. Esto ya depende de ti, de lo que tú creas para lo que has nacido. Hay gente que han nacido, se creen ellos en la vida por el azar, por un error de la vida, pero hay otros que tienen claro que han sido nacidos por la voluntad de Dios desde antes incluso de estar en el vientre de su madre, según Salmo 139. Porque tus ojos vieron mi embrión, y antes de que se formase mi vida, mi ser dentro de mi madre, tú ya me conocías. Amén. Me conocías al levantarme y al acostarme, al andar, al trabajar, al pensar. Amén. Me vistes en todos mis caminos como peregrino en esta tierra. A Dios no se le pasa por alto ni una de las cosas, aunque más insignificantes, que pueda sucederte en tu vida. Si hoy estás en el trabajo que estás, no te creas porque lo más importante que tú tienes es el trabajo. Es que Dios te ha permitido conectarte con ese trabajo para que por medio de ese trabajo tú conozcas a Dios. Hay a veces que rechazan los problemas y golpes de la vida diciendo: ¿por qué siempre me tiene que suceder esto a mí? Y tú no sabes que en cada golpe hay una cincelada de la mano de Dios que te están esculpiendo para que seas quien eres hoy. Y tú rechazas las heridas y no sabes que Dios atiende a las heridas del quebrantado y al humillado de corazón para después exaltarlo y Dios acordarse de él, como dijo David: tú conoces todas mis lágrimas y mis quebrantos. Simeí me está insultando y tirando polvo de la tierra y maldiciéndome, pero David dijo: déjalo porque Dios se acordará de lo que estoy pasando a causa de las maldiciones de ese hombre que se levanta contra mí. Hay quien desprecia las heridas, los golpes y las cosas que le suceden en la vida, y esas son las señales orientativas de Dios que te dice: estoy tratando contigo como el alfarero con el barro o el que funde en las fraguas el oro para sacar alhajas al fundidor. No desprecies ninguna de las etapas de tu vida, pues todas ya han sido diseñadas por Dios y controladas con su mano. Porque no hay mal que al cristiano al final Dios no las lleve para bien. Daniel en el foso de los leones o en el palacio, díganme ustedes, ¿dónde era más importante? No importa el lugar, era importante donde lo pusieran, porque donde estuviera, allí él seguía adorando a su Dios. Ni el palacio le corrompió, ni el foso le atormentó para decirle: no te entiendo, estoy adorando en el palacio, estoy como un príncipe del rey y ahora me quitas de aquí y me tiras allí. Pero él supo entender que todo lo que Dios lo permite está en su voluntad y tiene un propósito. Y en el foso de los leones se escucha más la adoración de los incrédulos y del rey que lo tiró allí mismo, antes que en el trono y en el palacio. Por lo tanto, pase por donde pase y te suceda lo que suceda, en todo tiempo, dijo el salmista, alabaré al Señor. Amén. Y mientras tanto vamos en ese proceso de adoración y de golpes y de aprendizaje y de enseñanzas. Como aprendimos en el Salmo 23, el culto pasado, hoy tenemos que superarnos en el tránsito de nuestra vida, entendiendo que en el peregrinaje que llevamos como andantes por este mundo, una meta y un propósito, y es llegar hasta el fin. No hay otro propósito. No hay otro en el que empeñar nuestro tiempo, sino en entender de que Dios va el día de mañana a recompensar a los justos, a los suyos, con toda aquella buena obra que haya hecho en la tierra. Por lo tanto, atienda la voz de Dios, y en el camino en el que has metido la mano en el arado, no mires atrás, sigue caminando, sigue avanzando.
porque tengo una buena palabra para ti. Un poquito más. Ya sabes lo que viene, ¿no? Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y si tú consideras en la vida cuáles son las cosas más importantes para ti, yo quiero que tú te vengas conmigo unos pocos de siglos atrás. Porque lo que el hombre tiene por bueno y por sublime y por importante, la palabra de Dios nos enseña que Dios lo aborrece. Porque lo que los hombres tienen por bueno y por importante, a lo mejor no es lo que Dios piensa y quiere para ti. De ahí que cuando retrocedemos en los siglos atrás y nos volvemos y nos vamos al Génesis, allí vamos a ver posiblemente cuál es el valor real de las cosas para en la vida, en el caminar diario, saber con razón qué es lo más importante. Hay para personas que en la vida lo más importante es tener imprescindible una buena casa. Es necesario. Hay personas que en la vida dicen, ay, yo tengo un negocio, un trabajo y necesitaría una ruta de mercados, un buen furgón y que no cabiera ni una prenda más. Hay otros que dicen, si yo tuviese otra clase de padre, hubiese nacido en otra clase de familia o en otra nación o con más recursos. Y la gente sigue divagando en su corazón qué sería lo más importante para él si hubiese nacido de otra manera, en otro tiempo, otro marido, otra mujer, otros hijos, otro pastor, otra iglesia, otro campo. Y siempre están intentando de llenar el pozo de su corazón con tantas cosas que intenta de imaginar que sería lo mejor para él, que se pierde la oportunidad de consultarle a Dios y decirle, Señor, tú que conoces los tiempos y las razones de mi vida, dime, revélame qué es lo mejor para mí, porque lo que tú digas que es mejor para mí, aunque a mí no me guste, seguro que será más eficaz. No busques solo lo que te agrada, busca lo que es la voluntad de Dios, que te irá mejor que lo que a ti te agrada. No ores conforme lo que tú crees que necesitas, ora conforme lo que sea la voluntad de Dios para ti, para que te vaya bien. No busques solo tu beneficio y tu bienestar, busca cuál es la voluntad de Dios perfecta y la cual es sin duda genuina, verdadera, auténtica para ti, para que te vaya bien en la tierra, aunque no lo entiendas, aunque no lo comprendas. Pero sé sabio y sabia. Y no te vuelques tanto en buscar cosas terrenales, cuando a veces posiblemente lo que tú necesitas son cosas espirituales. Porque busca el reino de Dios primero. Y lo que es humano, terrenal, animal, que es secundario, Dios te lo dará por añadidura. Pero no se busca el reino de la tierra para que todo lo del cielo sea añadido. Es al revés. Primero es lo espiritual y después lo carnal. Primero lo celestial y después lo humano. Porque nada humano, y no está invertido, está bien en la Biblia, nada humano puede traer satisfacción al corazón del hombre. Nada humano y terreno puede traer alegría verdadera, plenitud de gozo al corazón de aquellos sedientos que están buscando las aguas para llenarse el vacío del corazón con el alcohol, con la droga, con la noche, con la juega, con el dinero y con tantas cosas que está ofreciendo el mundo hoy, pero que ya hemos experimentado. Y ya de hecho, de más estaría decir que hemos visto por experiencia nuestra y de muchas personas que el mundo no da la satisfacción plena en el corazón para ser feliz. Hubo un predicador hace muchos años que yo lo admiraba no por lo que sabía, no por la inteligencia que tenía, sino por lo sencillo que era y que en una palabra te podía transmitir tanto peso. Era nuestro hermano Serrano. Él decía, una casa con un tomatito rajado con sal y un poquito de aceite, pero que esté Cristo, y esa casa lo tiene todo. Amén, amén, amén. En el tiempo pasado, siglos atrás, los afanes de los hombres, las inquietudes del corazón eran otras
diferentes a las de hoy. Posiblemente porque hay muchas cosas que podríamos catalogar como importante hoy dependiendo de la influencia de los medios que nos bombardean a diario. Si dijéramos, por ejemplo, los padres de familia, por tanta información mediática que hay hoy, mi niño, qué lástima, no tiene una moto, no tiene una Play mejor, el otro lo tiene, mi mujer, qué lástima, no tiene unos muebles de decoración de última moda, y la otra sí lo tiene, y empezamos a decir, yo qué coche tengo, y la otra qué coche, y el otro qué coche, y empezamos a divagar, pero porque estamos bombardeados con una serie de informaciones mediáticas que nos tienen de alguna manera influenciados para buscar cosas más por, de alguna manera, influenciados que por necesidad. Pero cuando nos vamos a cosas realmente necesarias, imprescindibles, diría yo, y el hombre se para ante la realidad y tuviera que escoger de una cosa u otra, yo creo que seríamos más realistas. Y yo podía preguntar hoy, ¿qué queréis? ¿O bienes materiales o la sanidad física? Y ahí nos pone, ¿verdad?, la palabra de Dios ante la espada de la pared. Hombre, pues prefiero sanidad física, que esté bien, que no esté enfermo. Porque ¿para qué quiero un buen coche en la puerta y no puedo conducirlo? Si en el tiempo pasado le preguntaran a esos hombres que no estaban influenciados por tantos medios de información, de internet, de tanta información que hay, y cruceros, y el paraíso, y ser rico, y obtiene, y trabaja, y adquiere, y hay tantos bienes materiales hoy que posiblemente nos estén desviando la mirada y la conciencia de realmente lo que hoy interesa. Y hubo un hombre que de alguna manera Dios lo tuvo que sacar de una tierra que en aquel tiempo era la tierra de más imponencia a la hora de economía, de culto, de poderío, como era la tierra de Ur de los Caldeos en Mesopotamia. Era una tierra floreciente donde el barullo, donde la pompa de la civilización estaba en auge, pues había mucho culto a la idolatría, mucha, de alguna manera, forma de vivir humanamente en aquel tiempo que podía ser un placer, como hoy ofrece el mundo, para gastar nuestro tiempo, nuestro dinero, invirtiéndolo en cosas que no son ni necesarias ni tan importante como lo que va a ocurrir después de un llamado que Dios hace a un hombre llamado Abraham. Y nos cuenta y nos habla la palabra de Dios que Dios hace un llamado, y también esta palabra, esta voz que me está escuchando, Dios hace llamado a los seres humanos. Dios lanza palabras y dentro de esas palabras va envuelta un mensaje y te dice, yo te quiero para mí, pero es necesario que para que tú seas de mí salgas del otro, salgas de allí. Y hubo un hombre que nos habla la palabra de Dios en Génesis, en el capítulo 26, y allí se narra la historia de un hombre que le dejó una herencia a un padre muy impresionante. Porque les estoy diciendo como introducción que lo que tú y yo tenemos por importante posiblemente no sea tan necesario como es lo que un padre dejó a su hijo en una tierra que lo que menos se necesitaba era el lujo, sino cosas imprescindibles como era el agua. Porque si yo te viese a ti, tú a mí, muriéndome de sed, y tú vinieses y tuvieses una garrafa de agua fresca para darme, y en otra tuvieses un lingote de oro, y tú me dijeras, ¿qué quieres? Pues yo te diría, mira, el oro valdrá todo lo que tú me digas, pero el oro no me lo puedo comer ni beber. Dame el agua, porque posiblemente el agua en tiempos de necesidad valga más que el oro, y eso no es porque sea más valioso el agua, sino por el valor tan importante que tiene en el momento de la necesidad. ¿Qué necesitas tú en el tiempo en el que tú estás pasando por un momento de quebranto?
Amigos que te vengan a cantar y a bailar y que te vayas con ellos de fiesta. O que vengan con palabra de Dios y te animen el alma y el corazón y te levanten con una palabra viva del Espíritu. Y nos dice la palabra de Dios en el capítulo 26, desde el 15 en adelante, y voy a leer y después vamos a insertar un poco en algunos textos que hay aquí, muy hermosos de la palabra de Dios. Lean conmigo. Y todos los pozos, qué bonita es la palabra de Dios, que habían abierto los criados de Abraham, su padre, el padre de Isaac. Qué alegría que haya padres que sepan dejar una herencia con consistencia a sus hijos, que no solo le dejen dinero y bienes. Y todos los pozos que había abierto Abraham, su padre, en los días, atiendan bien, coma y sigue, de los filisteos. Los padres, dice, los filisteos los habían cegado, los pozos que había levantado el padre de Isaac, Abraham, los filisteos los habían cegado, llenado de tierra. Verso 17 dice la palabra de Dios: Isaac se fue de allí, acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Pero, verso 18, volvió a abrir los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado. Después de la muerte de Abraham, y los llamó Isaac, escúchenme, por los mismos nombres que su padre, que los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaí cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso se llamó el nombre del pozo Ezer, porque había altercado en él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna, y se apartó de allí. Y abrió otro pozo y ya no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rebot. Y dijo: porque ahora Yahweh nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Verso 24. Y se le apareció Yahweh aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y verso 25 dice: y edificó allí un altar y invocó el nombre del Señor, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Bendita sea tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Gracias por tu palabra, Espíritu Santo, grábala en nuestro corazón y que se quede grabada a fuego en el alma, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen aleluya? La palabra de Dios nos está enseñando que la mayor herencia que le dejó Abraham a su hijo no fue las tierras y las posesiones que posiblemente tuvo en Ur de los Caldeos. Para que tú le dejes una buena herencia a tus hijos y algo con
propósito de futuro, tienes que salir de la tierra de corrupción y del pecado para que donde vengas a plantar tus tiendas y hacer una edificación con permanencia en el tiempo, desde ese lugar limpio, desde ese lugar santo, desde ese lugar de Dios, donde Dios te lleva, donde Dios te llama, es desde el lugar donde tú puedes echar raíces para que tu descendencia no practiquen ni lo que en esa ciudad de pecado han visto ni hay. Por lo tanto, Dios siempre que va a empezar una buena obra y grande e importante con alguien, lo primero que hace es sacarlo de un lugar de inestabilidad por causa del mal que hay en ese lugar. Y estamos hablando en términos espirituales, ¿me están entendiendo? Y nos dice la palabra de Dios que Isaac sale y llega a la tierra de Gerar, la tierra donde su padre un día aposentó sus pies después de haber sido llamado. Y allí él en esa tierra, dice la palabra de Dios, que empezó a abrir pozos de agua. Porque tiene sentido que en una tierra desértica y una tierra árida, que lo primero que tú tengas que hacer una vez que asientes tu pie, después de haber llamado a Dios tu vida con un propósito, es que pienses que lo más importante en ese lugar es que tengas agua y no te falte el agua. Y pasó el tiempo, Abraham nos dice la Biblia que falleció, y los filisteos cegaron los pozos de su padre Abraham para que no supiese nadie del propósito que Dios tenía con la descendencia de Abraham y que nunca volvieran a poder recibir de esas bendiciones que Dios había establecido por medio de Abraham para su descendencia. Escuchen bien, todas las bendiciones que Dios te ha prometido a ti como padre, las quiere cegar Satanás para que tus hijos no sean bendecidos en lo que Dios empezó contigo para bendecir tu descendencia en el nombre de Jesús. Y los filisteos quieren cegar los pozos de agua. Y los filisteos quieren borrar tus bendiciones de la tierra. Y los filisteos quieren acabar con la bendición que Dios ha empezado contigo para que se trascienda en el tiempo y en las generaciones, como dice la palabra de Dios. Pero qué bien que hay hijos que aunque sus padres no están a la altura, porque ya no están, que sus hijos tengan la capacidad de seguir excavando los pozos que un día los padres levantaron, pero que los demonios han intentado de cegar para que de esos pozos no puedan beber ellos ni los hijos de ellos. Y nos dice la palabra de Dios que Isaac, cuando llegó a la tierra de Gerar, lo primero que hizo fue con sus siervos quitar la tierra que había cegado los filisteos con arena, porque los demonios no tienen otro propósito contigo y con tu casa sino que enterrar las bendiciones de Dios que Dios te dio y que Dios un día por el llamado que te hizo de este mundo a los caminos del Señor. Amén. El Señor reprenda toda obra del enemigo contra tu casa. Amén. Amén. Y quiera Dios que te levante hijos sabios, que tengan la capacidad de colaborar juntamente con aquellos que son hijos de Dios, los siervos de Dios, para trabajar y ponerse mano a la obra. Y esos pozos cegados, quitar la piedra, quitar la arena, y que de nuevo vuelva a brotar el agua fresca para poder saciarnos de ese agua bendita que es la palabra de Dios. Amén. Bendito sea su nombre. Amén. Entonces nos dice la palabra de Dios que cuando llegó a Gerar y habitó allí, volvió a abrir Isaac los pozos de Abraham su padre que los filisteos habían cegado después de la muerte de él. Los llamó por su nombre. Y es que no hay obra de Dios que tú decidas emprender. Quédate bien con esta palabra. Basta ahora, oye, que me quiero levantar cuanta guerra.
Me he propuesto ayunar, me he propuesto de orar, me he propuesto de leer, de venir al culto y no he tenido tantos problemas, tantos impedimentos, tantas barreras y tantos conflictos como ahora. Pero ¿qué pasa? La garantía de lo que tú estás haciendo, que es de Dios, es que se levante oposición. Si lo que tú pretendes levantar no encuentras barreras, impedimentos ni choques, ni tú no será tan importante que ni a los demonios le molestan. Pero cuando tú decidas venir al culto y te vienen obstáculos y barreras, cuando tú decidas coger la escritura y empaparte del agua de Dios, cuando quieras ayunar, cuando quieras venir a adorar, cuando quieras consagrarte y notes que los filisteos te agobian, te acosan, se presentan en la puerta de tu casa y te llaman y te vienen a amedrentar, sepas y entienda que lo que está haciendo es resucitar los pozos cegados que han dejado de brotar el agua fresca. Por lo tanto, insiste en seguir quitando esos pozos que tiene en la tierra, porque de nuevo el agua volverá a brotar en el nombre de Jesús. Amén. Y ahí se levantaron los filisteos para intentar de oponerse, para que Isaac y su siervo no, aleluya, quitasen la tierra de ese pozo para que volviera a haber agua. Y la Biblia dice que cuando empezaron a reñir los pastores con aquellos que estaban oponiéndose a él, dice la palabra de Dios que le puso al primer pozo Esed. Esed significa contención, pero es que contención o contender es uno de los sentidos más lógico y entendible que tú te vas a encontrar oposición o barreras o obstáculos, llámelo como quiera, cuando tú decidas de levantarte en el Señor. Yo no sé a cuántos de aquí le ha pasado eso alguna vez. ¿Te ha sucedido? ¿Te ha pasado? ¿Te quedas dormido? ¿No puedes orar? ¿No puedes leer? ¿Te retrasas? ¿No vienes? ¿No acudes? ¿No puedes? ¿No tienes fuerzas? Que sepa que está habiendo una contención, una opresión, una manipulación del enemigo, porque sabe que como tú sigas insistiendo en cavar en ese pozo de agua, ay, el enemigo ve a veces más que muchos cristianos. El Señor nos ayude, porque sabe que todo cristiano que empieza a acercarse al pozo, aleluya, de las bendiciones de Dios, hallará las bendiciones. Es, hermanos míos, imposible que nadie que empiece a buscar a Dios no alcance la bendición de Dios. Y sigue diciendo la palabra en el verso 21 que siguieron abriendo otros pozos y también riñeron los pastores con él. Y llamó su nombre Sidná. Y el nombre de Sidná significa enemistad. Y aquí nos deja un sello precioso la palabra de Dios, de la amistad y el compañerismo que tú tienes que tener con el enemigo, que por muchos años ha intentado de cegar el pozo de tus bendiciones para que tú no prosperes. Tú no tienes que tener amistad, ni alianza, ni comunión con el enemigo que te ha querido hundir y derrotar toda la vida. No frecuentes sitios ni vayas a lugares que el enemigo te está diciendo: ven, 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 vamos, tengamos amistad, no soy tan malo, diviértete, somos jóvenes, no es malo, tengamos amistad, levántate y riñe con él. Dile: Satanás, yo soy de Dios y yo he venido para destapar los pozos que ustedes habían cegado, porque yo entiendo que los pozos que levantó mi padre, aleluya, esos pozos son mi herencia, y voy a ser como Nabot con su viña. Ya pueda venir el rey más perverso de este mundo, aunque tú me quites la vida, mi vida la daré por esta viña, porque es la herencia de mi papá, y no daré la viña ni por dinero ni por tierras mejores. Esta es la herencia de mi padre y por ella doy la vida. Y murió Nabot
pero no le quitaron la viña de la herencia del alma. Le pudieron quitar la herencia física, pero la eterna es imposible, porque aquellos que pierden su vida por causa de Él, en Él la hallarán. Tú no tengas amistad, tú no tengas compañerismo, tú no tengas influencia de ellos ni amistades, porque tu deber con el mundo, el diablo y la carne es reñir cada día, es decir, oponerte, no tener amistades, no tener nada. Como Cristo dijo, Satanás nada tiene en mí. Esa palabra es con agudo fino, Nada tiene el mundo, ni Satanás, ni el diablo, ni la carne en mí. Contiendo cada día, lucho cada día, me opongo cada día. Y sigue diciendo la palabra de Dios que la insistencia, la permanencia, la constancia da como fruto la expansión de la bendición de Dios para ti y para mí. Y nos dice en el tercer pozo que Isaac con su siervo empezaron a cavar, y ese pozo lo abrió también Isaac, y ya no riñeron sobre él, y le llamó el nombre de Robot, y dijo: porque Dios, nuestro Dios, nos ha prosperado y nos ha fructificado en la tierra. Es que, como he dicho antes, no hay ni uno que busque a Dios que no sea bendecido. No hay nadie que insista en la búsqueda de Dios que Dios no le dé su robot, ese pozo de lugar amplio y espacioso. Pues eso es lo que significa la palabra del tercer pozo: lugares amplios y espaciosos. Ese lugar que tú te sientes a veces incómodo contigo mismo, estrecha contigo mismo, insatisfecho contigo mismo, que necesitas ampliar, levantar tus estacas y extender tus cortinas. ¡Oh, gloria a Dios! Que Dios bendiga a los Jabes, a esos hombres y mujeres que son inconformistas, que son ilustres entre sus hermanos, que hacen cosas extraordinarias, que no son conformistas, que pasan generaciones y vienen generaciones. Ustedes lo leen y eso lo pasa. Pero yo me detenía ahí y lo leí cuando llegué a Jabe. Digo, qué bonito. Siempre, hermanos míos, en lo que son la multitud de piedras, de fango o de los lugares entrecónditos de la tierra como las minas, hasta de allí a veces salen preciosos diamantes. Y este Jabes es como un diamante entre medio de una generación maligna, pecadora, que ni se le mientan hazañas, ni logro, ni nada. Pero cuando se termina en Jabe, unos pocos versos habla de él, y es el hombre que pidió expansión y bendición. Así es todos aquellos que persisten en la madrugada, que buscan en las Escrituras, que persisten en su asistencia, que se consagran en Dios, que pelean por la bendición. Llega el momento que se rompe, hermanos, por algún lado las contenciones, las opresiones, el estar siempre oprimido por el diablo, y viene libertad a la mente, y viene expansión en el espíritu, y se derrama la gloria de Dios, y siente como los ríos de agua de vida empiezan a manar, y te extiendes a la derecha y te extiendes a la izquierda, y empiezas a volar y a gozar y a decirte a ti mismo: esto es lo que yo realmente quería y perseguía. Y se cumple la palabra de Dios en ti que dice: los que buscan hallan. Y ese es aquel, hermanos míos, el pozo más maravilloso que se pueda encontrar en las Escrituras, el que anhelamos y buscamos cada día con fervor. Retrocedan conmigo ahora un par de versos, y dice el versículo 19, que fue tanta la insistencia de Isaac, fue tanta la permanencia de Isaac, fue tanta la constancia de Isaac, que como fruto, dice la palabra de Dios, que encontró un pozo de agua viva.
Eso significa y eso quiere decir que fue tanta su insistencia el cavar que dio con una veta de agua fresca y cristalina que esa ya no se secaba más. Y me lleva a las escrituras, y así lo tengo escrito en mi Biblia hace muchos años: fuente de agua viva, mi Cristo por excelencia. Porque es que el que insiste, es que el que pelea, es que el que no se cansa, es que el que sigue aunque no ve nada, es que el que sigue orando aunque no sienta nada. Llega un momento, hermano, que dará con esa veta de agua. Que un día se levantó en el último día de la fiesta y dijo: quien tenga sed, que venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua de vida. Y es que Él es la fuente de agua de vida. Él no se acaba, Él no se seca, Él es permanente, Él es constante en el tiempo. Y yo quiero, hermanos, insistir, y yo quiero seguir peleando juntamente todos vosotros conmigo. No desmayéis. Seguid cavando, seguid profundizando, seguid peleando la buena batalla de la fe. Un poquito más, no te rindas. El pozo de agua viva se manifestará en esta iglesia. Jesucristo en persona vendrá un día a tu encuentro. Él está para lo suyo y Él está para ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. Diga un fuerte aleluya. Y cuando tú encuentras ese asiento en Dios, cuando tú encuentras esa plenitud en Dios, cuando tú encuentras la fuente de agua viva, ay, hermano, ya no te quieres mover de ahí. Ya no encuentras un lugar más satisfactorio. Ya no hay un lugar que te llene más. Y dice la palabra de Dios: y cuando Isaac encontró eso, allí edificó un altar y allí invocó el nombre de Dios y allí plantó su tienda. Porque es que una vez que tú encuentras la felicidad de tu vida, una vez que tú encuentras a Jesús de Nazaret, una vez que tú te topas de cara con Él, allí tú levantas un altar. Yo me quedo aquí, yo no me muevo de este lugar. Aquí levanto un altar, aquí adoro a Dios, aquí glorifico su nombre. Léalo, léalo. Aquí invoco su nombre, aquí le adoro, aquí planto mi tienda, aquí me quedo, no necesito más, no necesito otra cosa. Con Cristo mi hogar es un hogar feliz. Con Cristo mi vida está completa. Con Cristo mi vida está satisfecha. No necesito lujo. Si viene, gloria a Dios. Si no lo tengo, gloria a Dios. Tengo el más importante. Tengo el más célebre. Tengo el único que no falla. Tengo aquel que lo dio todo por mí. Y en Cristo Jesús estoy completo. Aleluya. La gloria sea para Él. Amén. ¿Has encontrado a Jesús? Pues plántate ahí, levanta tu altar, invoca su nombre, planta allí tu tienda y sigue. Porque termina el verso 25 diciendo: Isaac siguió abriendo más pozos. Porque es imprescindible que tú entiendas que la vida del cristiano no es encontrar una veta de bendición y quedarte ahí y hacerte allí una enramada, una para ti, otra para el Señor y otra para quien venga. No, aquí se trata, hermanos míos, de no dejar nunca de trabajar, de no dejar nunca de excavar, de no dejar nunca de buscar nuevas bendiciones, de no dejar nunca de aspirar a algo más grande, porque el que ha encontrado a Dios ha encontrado la vida. Porque el que ha encontrado a Dios ha encontrado el mayor de los tesoros. Porque en Él las bendiciones se remuneran cada mañana y se hacen nuevas su misericordia. Y cada día Dios tiene nuevas bendiciones que le hace el Señor para ti y para mí, en el nombre de Jesús. Por lo tanto, termino diciéndote que hay una importancia que radica, aleluya, en tu vida y en mi vida, en el lugar que te encuentras, que tengas claro
¿Qué es lo más importante para ti? Que entiendas que es el tiempo y la hora ha llegado, que tú y yo miremos por lo que realmente a vida eterna permanece. Porque dependiendo donde tengas tu mirada y tus ojos puestos, allí tú, allí yo, estaremos poniendo nuestro corazón. Por lo tanto, asienta tus pies en la roca que es Cristo y sé constante. Fíjate solamente en lo más importante y necesario para ti, no en lo que te guste, porque será tu mirada y tu visión más acorde a la suya que a la tuya, para que encuentres verdaderamente el beneficio de lo que tú realmente necesitas para ser feliz en este mundo. Te lo digo y termino: el hombre y la mujer será feliz y estará completo con él y con ella mismo cuando tenga a Jesús reinando en su corazón. Y si tú lo tienes, eres el hombre y la mujer más feliz de esta tierra. Porque te podrá faltar muchas cosas, pero si tienes a Jesús, podrás tener la dicha de decir, como dijo Josué: yo y mi casa servimos al Señor. Cierra tus ojos ahí conmigo unos instantes y dale gracias a Dios esta tarde por la riqueza de la palabra de Dios, que ha venido ministrándonos nuestro conocimiento, nuestra vida. ¿De qué es? Es ahí la respuesta, la pregunta, lo más necesario para mi vida. Y hoy te dice Dios, si tienes, como dice el verso 19, a Jesús el pozo de agua viva, aleluya, en tu corazón, aleluya, serás la persona más feliz, más realizada en este mundo, porque has tenido la dicha de encontrar al autor de la vida. Glorifico tu nombre. Y tenerlo a Él es tenerlo todo, iglesia. No tenerlo a Él, aunque tengas el mundo, es tener nada.